Buenas tardes. Vamos a empezar con el módulo 1, el análisis actual de la pandemia del COVID-19, y dentro del tema que nos ha tocado, que es epidemiología actual de la pandemia en la región Arequipa en el contexto del país, les vamos a presentar la situación por la cual hemos pasado y actualmente nos encontramos a esta altura de casi un año y 10 meses de la presentación de esta epidemia que ha asolado al mundo y que ha traído tanto dolor a tantas familias en el Perú y también acá en Arequipa. Vamos a empezar. Acá nosotros les estamos presentando el informe que diariamente sale a través de nuestras oficinas, fruto del trabajo que realiza todos los establecimientos de salud, tanto del tercero, segundo y primer nivel de atención, es decir, hospitales, centros y puestos que a través de la red regional de epidemiología envían la información todos los días, y nosotros, desde el primer día en que apareció esta pandemia, nos encontramos abocados a recopilar todos los datos como para poder tener una visión general de lo que es lo que está sucediendo. Es así que a la situación al día 28 de noviembre, el total de muestras tomadas son de 2.627.796 muestras en total en toda la población, y de ellos tenemos casos positivos 275.802. Estos casos negativos son 2.351.421 y generalmente día a día, según las muestras que se tienen, algunas estamos en la espera de resultados debido a la capacidad del laboratorio que está trabajando. Por lo tanto, tenemos 573 muestras que todavía no hay resultado, y las defunciones hasta la fecha, desde el año pasado, son de 6.661. Las personas que han sido de alta, han sido dadas de alta, son 266.804, que son más o menos el 95 a 97% del total de los casos positivos. Es decir, gente que se ha recuperado, que ha enfermado y que se ha recuperado. También tenemos hospitalizados, y estos datos son del día. Tenemos positivos 78, sospechosos 1, en unidad de cuidados intensivos tenemos 14 personas y en trauma shock 2, que son básicamente en los hospitales, tanto el Honorio Delgado como el Hospital del Seguro, el central, ¿no? Dentro de las 6.661 defunciones, tenemos que han sido notificadas por establecimientos del Ministerio de Salud 2.747. Acá también se cuenta los fallecidos que son en domicilio y que son reportados por los equipos de recojo de cadáveres humanitario que tiene a su cargo los establecimientos de salud del primer nivel de las redes, ¿no? En el salud son 3.533, en clínicas 78, en sanidades 109 y en domicilio 194. Como podemos ver, la mayor cantidad de fallecidos se encuentra en el sector, la seguridad social. Y esto es lógico porque la población que tiene cautiva esta institución generalmente es gente ya mayor de edad, que como vamos a ver más adelante, ha sido la que más ha sufrido, tanto en casos positivos como en fallecidos. También ahí tenemos al costado un PAI, en el cual la mayor cantidad de casos son negativos, y en ese pedazo de torta de color rojo están los casos positivos, que es en un porcentaje más o menos del 10% que está mencionado, ¿no? En esta diapositiva podemos ver los casos positivos de COVID-19 desde el año 2020
hasta la fecha, hasta la semana epidemiológica. Acá pueden fijarse que es por semana epidemiológica. Y como podemos observar, tenemos una primera curva que va desde la semana 24 a la semana 40, es decir, más o menos desde abril hasta octubre, septiembre, octubre del año pasado, en donde se presentaron, haciendo un pico entre la semana 30 y 34, que es más o menos en los meses de julio, agosto, en donde tuvimos una gran cantidad de casos positivos. Luego, en los meses de diciembre, noviembre y diciembre, hubo una baja para volver nuevamente a presentar otro pequeño pico entre los meses de enero y febrero, ¿sí? Y otra vez, esta es una curva bimodal, tiene dos modos, en donde ya se presenta una segunda ola entre las semanas 19 a la semana 27, que viene a ser entre más o menos junio, a partir de junio hasta el mes de agosto o mediados de septiembre, para luego ya caer, y hasta la fecha tenemos una meseta en donde la cantidad de casos positivos son menos, ¿no? En las líneas rojas que están pintadas ahí son los fallecidos que han habido en cada una de las semanas. Como pueden darse cuenta, los fallecidos en la primera ola ha llegado a un pico de 252. En cambio, en la segunda ola hemos tenido también gran cantidad de fallecidos, que más adelante vamos a explicar ese fenómeno, ¿no? Estos son los casos positivos que se están presentando solamente del año 2021 a la fecha, y que está representado por fechas, por días. Como pueden ver, es una representación mucho más gráfica de lo que ha sucedido en lo que se refiere a la cantidad de casos positivos que hemos tenido en esta segunda etapa, en esta segunda ola, por lo que pueden observar que, por ejemplo, tenemos una buena cantidad entre los meses de mayo, junio y julio, y a partir de agosto es donde se ve que comienzan a disminuir la cantidad de casos, para ser ya mucho más evidente a partir del mes de octubre y ahora en el mes de noviembre, en donde tenemos una tendencia a la baja sostenida, y que nos ha dado, entre comillas, un respiro como para podernos preparar para una posible tercera ola que se ha mencionado a nivel de país, ¿no? Ya más adelante conversaremos también al respecto. De estos casos confirmados, ¿cómo se ha caracterizado la presentación de estos casos? Como pueden ver, en el lado izquierdo tienen una torta en la cual el predominio del sexo masculino con el 55%, y en el sexo femenino la presentación de 45%. Esa es más o menos la tendencia que se ha manejado, ¿no? Y esta gente que se ha enfermado está concentrada, la mayor cantidad de 30 a 59 años, en donde puede verse, pues hay más cantidad en los varones, pero es la barra que tiene mayor número de casos. Luego le sigue la de 18 a 29 y finalmente los de 60 a más, que es mucho más pequeña, ¿no? Algo que es necesario mencionar son dos o tres cosas acá. Primero, que en la primera ola, la cantidad de casos confirmados, o sea, de la morbilidad, es decir, de los enfermos, estuvo concentrado en las de 60 a más. En esta segunda ola la situación se ha invertido y tenemos en la población económicamente activa y en los jóvenes. Esto debido a que a partir del mes de febrero, donde se comienzan a presentar las variantes, las mutaciones que tiene este virus, y por lo tanto ya era de conocimiento público, que hasta la fecha lo venimos sufriendo, en donde estos variantes atacaban más a personas jóvenes, haciendo que se enfermaran mucho más, porque la variante era mucho más transmisible, y también atacaba pues a los adolescentes. Ese es el primer punto. El segundo punto que hay que mencionar es que en esta segunda ola también se han presentado casos de 12 a 17 en los adolescentes y en los niños, ¿no?
que incluso tiene mucho más cantidad de casos que los adolescentes. Esto también tiene que ver mucho con las variantes que han aparecido y que ha hecho pues de que estas edades sean afectadas, ¿no? Fruto de la información que tenemos de los casos positivos y de los fallecidos, es que sacamos nosotros dos indicadores que nos sirven para poder monitorear cómo va la enfermedad con respecto a nuestra población en total. Y ustedes pueden fijarse de que en la primera ola el índice de positividad, que es la línea verde, ha llegado a 23.9 y hasta 24%. ¿Qué quiere decir? Que en el pico de la ola, de la primera ola, de cada 100 muestras que sacábamos, que se tomaban en los establecimientos de salud, 24 o 25 eran positivos, la cuarta parte. Era una gran cantidad de gente que se enfermaba, ¿no? Y en la segunda ola, el pico máximo lo hemos tenido en la semana 23 aproximadamente con 15.2. Es mucho menos la cantidad de gente que se estaba enfermando. O sea, que de 100, 15 o casi 16 eran positivos. Por lo tanto, esta segunda ola se ha caracterizado por tener un índice de positividad más bajo que en la primera ola, ¿sí? En lo que se refiere a letalidad, es decir, el índice de letalidad que mide cuántas personas fallecen de estos casos positivos que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuántos se mueren? Y entonces, en la primera ola hemos tenido 18.8, el pico más alto, es decir, que de todos estos positivos que teníamos, 18, casi 19 personas morían. En cambio, en la segunda ola, el pico más alto ha estado en 6.4, es decir, casi 6 personas y media morían de la cantidad de positivos que había en esa época. Entonces, esto nos va marcando y nos va diciendo a nosotros, nos sirve para que a través de los equipos de gestión que se encuentran tanto en establecimientos de salud, en redes y en la Gereza, se tomen algunas decisiones con respecto a estos dos indicadores, porque lo que se trata finalmente es de que primero la gente, si se enferma, no muera tanto, y si se enferma, no llegue a las unidades de cuidados intensivos e incluso a los hospitales, a las camas hospitalarias que nosotros más adelante vamos a ver. Entonces, estos son dos importantes indicadores que siempre estamos vigilando y que, como pueden ver acá en la parte final, entre la semana 45 y 47 del año 2021, el índice de positividad pues es 3.1, quiere decir que de 100 muestras, 3 salen positivas, ha bajado totalmente, y de esos 3 no se llega a morir casi ni uno, ¿no? Porque es 0.1 el índice de letalidad. Entonces, estos indicadores, como les dije hace un momento, nos dan un poco de respiro, nos hace que pensemos trabajando en poder tener los establecimientos de salud, adecuar nuestros hospitales, preocuparnos por las camas hospitalarias, por las camas de unidad de cuidados intensivos, programar mejor ante una posible presencia de otra ola que pueda venir, ¿no? Bueno, entonces, teniendo estos datos, ¿cómo está afectado geográficamente Arequipa? Y ustedes pueden ver, por el grado y la intensidad del color que tiene esta gráfica, que la mayor cantidad de casos que se han presentado están en Arequipa. El gran porcentaje. No nos olvidemos que dentro de la dinámica poblacional que tiene Arequipa, el 80 a 85% de la población se encuentra concentrada en Arequipa metropolitana, ¿eh? Por lo tanto, es lógico que también ante esa densidad poblacional, o sea, de acuerdo a la cantidad de gente que vive en un área geográfica, es posible que haya mayor contagio. Por lo tanto, esto se corrobora con los datos que tenemos, ¿no es cierto? En Arequipa está la mayor cantidad de casos positivos,
de igual manera los fallecidos, ¿no? Luego le siguen las provincias de Camaná, la de Islay y la de Caylloma, ¿sí? Dos provincias costeras y una provincia altoandina. Las provincias costeras posiblemente sea una de las explicaciones en que son corredores sociales de alta afluencia de gente que va y por cuestiones económicas, por cuestiones laborales se moviliza, ¿no? Y la parte de Caylloma, que es una zona en donde por el frío y por el clima y también por ser una zona de alto flujo de gente, se traslada rápidamente el virus. Ya hay un dicho, o ya lo sabemos nosotros en epidemiología, que las epidemias van por donde caminan los hombres o la gente, ¿no? Y entonces esto se cumple. Luego le siguen las provincias de Castilla y Carabalí. En Carabalí, acuérdense que tenemos un alto flujo de gente que está trabajando en la minería informal. Hay valles en zonas, sobre todo, donde está trabajando mucha cantidad de gente en esta actividad. Y en Castilla, porque tiene los valles en donde hay bastante siembra de arroz y otros productos, por lo tanto la gente, desde el punto de vista económico, tiende a ir a buscar el diario para poder vivir, ¿no? Y finalmente quedan las dos provincias de La Unión y Condesuyos, en donde la cantidad de positivos es baja, pues, ¿no? Acá tenemos la situación. Ahora, ¿qué pasó con esos pacientes positivos, ¿no? Acá tenemos también dos indicadores que nos sirven para trabajar y tomar decisiones. Por ejemplo, acá está en la primera ola la cantidad de hospitalizados que había por semana epidemiológica, y pueden ver que en el pico más alto han llegado a 3.772 o 3.781 casos semanales, lo que dividido entre 7 nos da más o menos un porcentaje de casi 800 o 600 pacientes hospitalizados por semana. Una gran cantidad, ¿no? Lo que demanda y recarga la labor en los hospitales. Pero fíjense aquí que en la segunda ola nosotros hemos tenido mayor cantidad de hospitalizados, de tal forma que cada día teníamos más o menos en los dos hospitales, grandes hospitales en donde contaban con camas, habían alrededor de 1.000 pacientes hospitalizados que requerían de cámaras de alto flujo, y la demanda de oxígeno era mucho más alta que en la primera ola, ¿no? Entonces, acá se presenta la paradoja en donde en la segunda ola ha habido menos casos positivos, pero han sido mucho más graves porque han requerido servicios hospitalarios. De la misma forma, en la otra línea, la de color naranja, se ve la evolución de cómo ha sido el uso de las camas de cuidados intensivos, en donde también hemos tenido alrededor de 120 pacientes por semana, y ustedes ya saben por todo lo que ha salido en los noticieros, y era la comidilla de todos los días de la necesidad que había de habilitar muchas más camas de cuidados intensivos. Acá es necesario subrayar que para esta etapa, se trabajó intensamente ampliando la oferta de estos dos servicios, con la habilitación de centros de atención temporal que han estado en Cerro Juli, también han habido en Camaná, en Islay, en Chivay, en donde la gente eran pacientes que eran leves o moderados, que requerían simplemente una cánula de binasal con oxígeno como para poder sobrellevar la enfermedad y recuperarse. Esto nos ha posibilitado que atendamos mejor y a más personas. En lo que respecta a las unidades de cuidados intensivos, ya es de conocimiento de todos que, por ejemplo, el Hospital del Seguro, el Carlos Alberto Seguín, tuvo que habilitar pisos, y cada día había que incrementar la cantidad de unidades para poder atender a los pacientes. Y acá en el Hospital Honorio Delgado también se hizo lo mismo con los
la estructura que está en la parte delantera del hospital, en donde se ha tenido que habilitar todo esto, ¿no? Por lo tanto, también ha tenido que ver, y como les digo, estos indicadores nos sirven para tratar de mejorar la oferta de la demanda que tenemos, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de los positivos y ahora vamos a ver qué pasó con los fallecidos. Entonces, y vamos a ver cómo ha sido la evolución de la pandemia acá en Arequipa. Y como pueden ver, en la primera ola del año 2020, llegamos en un pico de 226 en la semana 29 o 30, semana epidemiológica, de 226 fallecidos por semana. Luego disminuyó, pero fíjense que en la segunda ola tuvimos más cantidad de fallecidos, lo que demostraba y lo que estábamos viendo con la presencia de las variantes, que ha sido una situación mucho más grave, nos ha golpeado muy fuerte, en donde por eso que se amplió la oferta de camas hospitalarias pese al esfuerzo, tuvimos una más cantidad de fallecidos, hemos llegado a casi tener 300 muertos en una semana epidemiológica. Y es así que a partir de la semana 29 o 30 comienza a disminuir para hacerse una baja más sostenida a partir de hace más o menos el mes de septiembre, en donde ya la cantidad de fallecidos que se reportan generalmente son 1, 2 o hay veces que no tenemos ningún fallecido, ¿no? Como acá he sido en estas últimas semanas. Lo cual, una vez más les vuelvo a repetir, ya más o menos tenemos el panorama de qué es lo que ha sucedido en Arequipa, que hemos tenido una primera ola con gran cantidad de contagiados, pero que no han fallecido mucho, en una segunda ola con también contagiados, pero más con una demanda hospitalaria y una demanda dentro de ellos de las camas de hospitalización y de UCI, pero que también esos casos en UCI generalmente en su gran mayoría han sido casos fatales, ¿no? Lo que nos demuestra la gravedad de lo que hemos atravesado. Acá tienen una figura parecida a la de los positivos, en la cual hemos hecho por días, es la cantidad de fallecidos que hemos tenido por días desde el mes de enero hasta el mes de noviembre. Y como pueden ver, se presenta la figura similar a la de los positivos, solamente que baja la cantidad de números que hemos tenido, en donde el pico de la ola ha estado entre los meses de junio, parte de mayo y junio, en donde hemos sido fuertemente golpeados por la cantidad de fallecidos que hemos tenido. Ya sabían que incluso acá a nivel de la región macro sur, Arequipa tenía una de las tasas más altas, y que ha hecho pues de que redoblemos el esfuerzo como Gerencia Regional de Salud para poder hacer frente ante esta situación que agobiaba a la población, ¿no? Es por eso que se tuvo que incrementar la cantidad de trabajadores, de personal sanitario en todos los niveles, con los contratos que se ha hecho a través de los decretos de urgencia, en la cual transferían dinero para poder contratar. Es así que también pasaron dinero para poder implementar las unidades de cuidados intensivos, comprar cámaras de alto flujo y todo lo que se refiere a equipos de bioseguridad para el personal que estaba trabajando, ¿no? Algo que es necesario mencionar, no se olviden que a partir del mes de julio, agosto se ha trabajado un sostenido de la vacunación, y también ello ha tenido que ver en esta disminución importante que se presenta a partir del mes de agosto, para que disminuya la cantidad de gente que ha estado requiriendo los servicios de los establecimientos. Y ya esa historia es muy bien conocida, seguramente en alguna otra ponencia algunos de los encargados les van a referir cómo se ha trabajado, ¿no? Cómo se ha trabajado y cómo se sigue trabajando y cuáles son las perspectivas en lo que refiere a la vacunación, que acabo de hacer un paréntesis para hablar de la vacunación. Es sumamente importante que nuestra población en general tenga las 2 dosis, porque es la única manera en que esté protegido, y al cabo de, ahora ya se dice a los 5 meses,
vuelva a tener su dosis de refuerzo para que así mantener niveles bajos de la epidemia, porque este virus nos va a tener todavía algún tiempo sometido a estos embates. Por lo tanto, hay que estar preparado como para poder corregir todo ello, ¿no? Estos fallecidos igual hemos caracterizado cómo está esta situación con respecto a ellos, y igual, de la misma forma, en lo que respecta a los fallecidos, hemos tenido un predominio del sexo masculino con el 65% y en el femenino el 35%. ¿Y cuáles han sido las edades más vulnerables? Siempre ha sido los mayores de 60, en donde pueden ver ahí en la lámina que tenemos una columna que predomina más los varones, casi el doble, y en los de 30 a 59, que también tienen las mismas características. Ha habido algunos casos en los jóvenes de 18 a 29, y hemos tenido escasísimos casos en los adolescentes y en los menores de 11 años, ¿no? Por lo tanto, ese es más o menos el perfil que se mantiene en lo que se refiere a sexo y edad de los fallecidos en nuestra región durante toda la pandemia. Y entonces acá tenemos los indicadores que siempre estaba comentándoles, que son los fallecidos, la mortalidad, el total de muestras que se toma, los negativos, los positivos o el índice de positividad, y los recuperados, que también es sumamente importante ver cuánto de la población se está volviendo a reincorporar a su domicilio y en algunos casos a su lugar de trabajo. Como pueden ver, en los fallecidos está la figura de una gran cantidad de fallecidos en la segunda ola, que disminuye a partir del mes de agosto, septiembre más o menos. El total de muestras en las rayas azules, en la línea azul, en donde se mantiene más o menos con el mismo perfil que tienen los negativos, que es la línea verde. Estos dos indicadores preferimos que no bajen demasiado, porque nos dice el trabajo que se está realizando constantemente de salir a todos nuestra área geográfica a tomar muestras, y en lo posible que esas sean negativas, ¿no? Y finalmente acá, en la línea roja, tienen la positividad, que ha disminuido totalmente, y los recuperados, que también son cada vez más, y es lo que nos dicen estos 5 indicadores que nos sirven para tomar algunas decisiones. Antes de pasar a la siguiente lámina, es necesario para comentarles que en esta primera ola se elaboró un plan de control, de prevención y control de la enfermedad. Para esta segunda ola se han elaborado también otro plan que se ha puesto en marcha, en donde tenemos desde el punto de vista técnico cálculos de cuánto más o menos pacientes pueden haber positivos, de esos positivos cuántos van a ir a hospitalización, cuántos van a ir a unidad de cuidados intensivos, y también incluso la letalidad, ¿no? Es un trabajo que se hace desde el punto de vista estadístico, y entonces todo eso lo tenemos calculado como para también, en base a ello, planificar la cantidad de recursos que necesitamos, tanto de humanos, insumos, médicos, equipos de protección, y también presupuesto para poder laborar en la parte que refiere a los hospitales, especialmente en la dotación de oxígeno, que ya tenemos plantas generadoras de oxígeno en buena cantidad de los hospitales, en las redes también, y constantemente se están viendo el mantenimiento ante una posible presentación de la tercera ola. Y nosotros ya tenemos elaborado el tercer plan, que es el plan de control y prevención ante una posible tercera ola que pueda llegar a nuestra ciudad, primero al país y a nuestra ciudad. Hay que adelantar de que ya el Ministerio de Salud está haciendo una vigilancia a través de la Oficina de Epidemiología a nivel central, y ya tenemos algunos datos de que en la zona de La Libertad, Tumbes, Piura y Ancash están comenzando a haber un aumento de hospitalizados
en los servicios de salud. Está aumentando el índice de positividad en esa zona, incluso en Lima, y acá en la zona del sur es Tacna la que ha tenido unas 2 semanas atrás una alza en esos 2 indicadores. Por lo tanto, se está desplegando esta campaña de Voy en tu búsqueda. Va a buscar ahora nuestros equipos a la comunidad de personas que les falta, primero, la vacuna, completar su dosis. Segundo, ir a buscar casos positivos o posibles casos positivos, búsqueda de sospechosos. Si es que se detecta un caso positivo, inmediatamente se lo aísla, de ser posible en el domicilio y si no en un centro de atención temporal. También se hace un bloqueo o un censo de todos los contactos de este caso, si es que es positivo, para proceder a la vacuna, si es que todavía no enfermó, y si enfermó, de igual manera hacerle la vigilancia y el cerco epidemiológico en la zona respectiva. Son los trabajos que se están desplegando actualmente. Y quiero también agregar a esto una información que me parece sumamente importante, porque es cada día está más y más en el tintero, ¿no? Que es el secuenciamiento genómico. Este secuenciamiento genómico se realiza en el Instituto Nacional de Salud en Lima. Es un trabajo de alta tecnología. Nosotros lo que hacemos es el laboratorio de referencia regional, envía cada semana alrededor de 40 a 50 muestras que tienen que ser de pacientes que son hospitalizados o que han fallecido debido a que se supone que tienen una alta carga viral. Eso lo someten, como les he dicho, a un proceso de secuenciación genómica, o sea, de ADN, de ARN, buscando en este virus, y fruto de ello es que tenemos información de todas las variantes que están circulando en el territorio nacional y por ende lo que tenemos acá en Arequipa. Esta información que les estoy presentando es de nuestra región. Ustedes pueden ver en esta primera lámina en el lado izquierdo que los linajes que tenemos en Arequipa son la delta, la gamma, la lambda y la mu, y otros linajes que tienen, digamos, menor importancia, pero que están presentes, ¿no? Y como pueden ver, incluso nosotros tenemos un total de delta, 99 casos detectados en Arequipa, desde el mes de abril más o menos que se comenzó a detectar esto. Se ha colectado muestras y hemos tenido 99 casos, los cuales, como pueden ver, están distribuidos la mayor cantidad en Arequipa, el 87%, más del 90% se encuentra acá. En Camaná tenemos 4, en Caylloma tenemos 8 y en Islay tenemos un solo caso, ¿no? Un solo caso de otra variante. En lo que respecta a la gamma también tenemos 80, en la lambda 415 y en la mu 4. En total 624 casos secuenciados. A estos casos nosotros, mediante la base de datos que tenemos acá en epidemiología, sacamos los nombres, las direcciones y se la pasamos a los equipos de las redes para que ellos vayan a hacer la investigación epidemiológica y lo más importante, que vayan a hacer el cerco epidemiológico, evitando de que un caso contagie a muchos más y, si de ser posible, detectar muchos más casos, ¿no es cierto? Y entonces es un trabajo de campo que lo realiza el equipo de salud de cada uno de los establecimientos de salud, especialmente del primer nivel. Estamos hablando de las redes, es decir, centros y puestos de salud, en donde ya tienen la indicación clarísima de qué es lo que tienen que hacer técnicamente, ¿no? Pero ¿qué hemos visto? Que cada vez más la variante Delta es la que desplaza a las otras, a la gamma y a la lambda. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que ha sucedido incluso en todos los países del mundo, en donde la lambda, es decir, la procedente, la que salió en la India, ha desplazado a todas las enfermedades, a todas las demás variantes, y ahora está en predominancia. Todavía en Arequipa estamos bajo los números que han visto, pero tarde o temprano vamos a llegar a eso, ¿no? Después, como pueden ver, en lo que se refiere a sexo no hay mayores diferencias, pienso yo,
porque es levemente mucho más porcentaje en el sexo femenino, y esa es la distribución que tiene, ¿no? Este es más o menos cómo le hacemos el seguimiento desde cuándo a estas variantes, y como pueden ver son semanas epidemiológicas que vienen desde la segunda semana de enero hasta la fecha, y cómo han ido presentándose. La Delta ha tenido un pico o una mayor cantidad entre la semana 33 a la semana 46 o 45, en donde se ha hecho mucho más presente en nuestra región. La Gamma ya casi ya no presentamos casos en estas últimas 5 o 6 semanas. La Lambda está presente, pero también en las últimas 5 semanas no hay presencia de ella. La Mu solamente se han presentado hasta la semana 44 y de ahí no tenemos mucho más. Por eso les digo que poco a poco va a ir desplazando esta variante Delta al resto de las variantes que teníamos en nuestra región, presentando el mismo fenómeno que hay a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Estas son las cantidades totales que tenemos en lo que respecta al sexo. Como les estaba mencionando, hay mayor cantidad en el sexo femenino. Y yo quiero terminar nuestra presentación haciendo una recomendación, solicitándoles que ustedes como trabajadores de salud deben de tener una idea, si no cabal, pero una idea general de qué es lo que está sucediendo con la epidemia en nuestra región, porque ustedes también se transforman en portavoces del trabajo que estamos haciendo, que estamos realizando en conjunto todos, especialmente recargado en los establecimientos de salud del primer nivel de atención, pero que son nuestra responsabilidad el que a través de los datos que tenemos decirles qué dirección deben de tomar y cómo lo deben de hacer. Precisamente esa es la función de la gerencia, el de gestionar y gerenciar todas las actividades de salud, y en este caso de la epidemia mucho más todavía. Por un lado, volverles a repetir de que es necesario que nosotros seamos agentes de difusión de también las campañas de vacunación. Hay mucha gente que es antivacunas, que hay una serie de mitos al respecto de las consecuencias que puede tener una vacunación, cuando esto no es así. Esta vacuna es una vacuna segura, es una vacuna que se ha trabajado rápidamente, sí, pero ¿por qué? Porque la ciencia avanza rápidamente, e incluso se ha hecho en base a estudios que había del SARS y del MERS, que son del año 2002 y 2007, y entonces ha sido mucho más fácil poder trabajar con ellos, porque son primos hermanos entre el SARS, el MERS y el COVID, ¿no? Y el COVID-19. Entonces es sumamente importante tratar de que nuestra población esté completamente vacunada, que es la única manera también en que no aparezcan muchas más variantes. Acaba de aparecer la Omicron, que está procedente de Sudáfrica, y resulta que hay 9 o 10 países de Europa. Entonces quiere decir de que esta variante ha estado circulando hace ya una buena cantidad de meses, y que no es pues que ha aparecido recién, ha sido detectada, sí, pero que ha circulado y está circulando en Europa. Fruto de ello es que muchos países están cerrando fronteras, están volviendo a poner una serie de restricciones, e incluso en algunos sitios ya han puesto el volver a la cuarentena, ¿no? Nosotros estamos preparándonos para eso, pero también hay que ser conscientes de que este trabajo es de todos nosotros, es una corresponsabilidad entre el sector salud y la población, y nosotros tenemos como trabajadores de salud esa obligación, ¿no? Finalmente, para decirles que no se olviden que deben de utilizar mascarilla, pero bien utilizada. Si van a ir a un lugar donde hay mucha gente, como los moles, los mercados, utilizar doble mascarilla. No se olviden de que la mejor arma que tenemos contra este virus es el lavado de manos, mejor si es con agua y jabón. Si no tenemos, entonces con alcohol
que debe ser utilizado constantemente. Evitar las aglomeraciones, evitar el tener que ir a sitios donde haya mucha gente, porque por ahí puede estar circulando una delta y podemos ser contagiados. Y finalmente, conservar este fin de año, las fiestas que se vienen, la burbuja social, la burbuja familiar, quedarse en casa, estar con nuestras familias y en lo posible evitar el estar con personas que no son de nuestro círculo, porque así ha sido la forma en que se han contagiado. Finalmente, yo les agradezco al equipo por la invitación que nos ha hecho, el poder conversar un poco con ustedes de lo que estamos trabajando. Seguramente que ha quedado una serie de cosas, como dicen, en el tintero. Esperamos volver a tener otra reunión como esta, como para poder interactuar con ustedes, que sería lo más óptimo. Y muchas gracias por la atención y será hasta la próxima.